Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Bartleby el Escribiente, del escritor norteamericano Herman Melville. Voy a pronunciarlo tal cual como se escribe, Bartleby, porque no sé realmente cómo se pronuncia. Me disculpan, por favor. Bueno, Melville es un autor muy conocido por su obra Moby Dick. Y claro, este libro es un poquito más desconocido, pero aún así entre la comunidad lectora es muy querido. Se trata de un pequeño relato de no más de 60 páginas que originalmente se publicó en una revista literaria en 1853. Lo bueno de esta edición de Austral es que no solo trae la novela, sino que también trae material complementario que yo recomiendo leer este material después de leer la novela porque trae ciertos spoilers. Vamos a aprovechar este mismo material para leerles un dato de la novela. Dice: el enigmático relato, que ha sido considerado como uno de los más extraordinarios de la historia de la literatura norteamericana y universal, se publicó anónimamente en dos entregas, el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 1853, en la prestigiosa revista literaria. Aquí sale la revista literaria, se la voy a dejar aquí abajito. Y aquí queda claro que se publicó en dos entregas el año 1853. Y han pasado ya casi 170 años, pero esta historia no ha perdido su vigencia, ya que las temáticas que tocan exploran el eterno misterio de la condición humana. El narrador de esta historia es un abogado ya entrado en edad, que se remonta a los días en que trabajaba como ayudante del juez en el Tribunal de Justicia de Nueva York. En ese tiempo tenía una oficina ubicada en Wall Street, y allí, para realizar sus actividades, necesitaba de la ayuda de un par de escribientes o amanuenses. Un oficio que hoy está prácticamente obsoleto. Un escribiente se dedicaba a copiar escritos, pasarlos en limpio y escribir lo que se le dictaba. Y la historia que nos cuenta este abogado está centrada en uno de sus empleados, en Bartleby, uno de sus escribientes. El relato inicia de la siguiente manera. Me encanta el inicio de este relato. Lo voy a poner en mi top de inicios preferidos. Soy un hombre bastante mayor. La naturaleza de mis actividades durante los últimos 30 años me ha puesto en contacto, más de lo que yo hubiera imaginado, con un grupo de hombres singulares, de los cuales, hasta donde yo sé, nada se ha escrito. Me refiero a los escribientes o amanuenses. Vuelve la palabra amanuenses. He conocido a muchísimos, profesional y privadamente, y me sería fácil relatar múltiples historias que harían sonreír a caballeros de buen corazón y llorar a las almas sensibles. Pero me reservo las biografías de todos los demás escribientes solo por unos pasajes de la vida de Bartleby, quien era uno de los más extraños que yo haya visto o haya oído hablar. El caso es que este abogado conoció muchos escribientes, cada cual con sus propias características e historias, pero ninguno lo sorprendió tanto como Bartleby, del cual poco sabía, pero con ello le bastaba para sorprenderse y querer contar las experiencias que vivió con él. La profesión del narrador, sus características, su forma de ver el mundo son muy importantes para enfrentar la historia, porque todo lo que conoceremos de este personaje será a través del punto de vista de su jefe, de este abogado y narrador de la historia. En ese caso, el mismo abogado se describe para nosotros al inicio del relato, y se describe como un hombre que le gusta la comodidad y que prefiere ganarse el dinero de forma fácil y sencilla, sin exigir mucho de sí mismo. Por lo tanto, se considera un hombre que prefiere los caminos seguros, además de ser prudente y metódico. Vamos a ver un poco lo que dice este abogado de sí mismo.
Dice: todos los que me conocen me consideran un hombre eminentemente seguro. Mi primera gran virtud es la prudencia. La segunda, el método. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el narrador es un hombre materialista, algo mediocre y perteneciente a la cultura utilitarista. Es decir, está muy bien insertado en la sociedad de su tiempo. Y en la de nuestro tiempo también. Por eso esta historia no pierde vigencia. Le gusta el dinero. Para él es útil, vital, pero no está dispuesto a esforzarse mucho o a arriesgarse para obtenerlo. Es prudente. Por eso prefiere el método, seguir los caminos regulares para conseguir así su dinero y vivir cómodamente. Sigue las normas, las conoce, las aprecia, sabe sacar beneficio de ellas. Es un amante del orden social, de las reglas. Es un abogado. Y él nos habla de su personalidad sin ningún problema, porque no ve nada malo en ella. Al contrario, piensa que ser así es digno de admiración. Fíjense. No lo comento por vanidad. Él está diciendo, mi primera gran virtud es la prudencia, la segunda, el método. Y dice, no lo comento por vanidad. Como si aquello que nos contara fuese digno de elogio, como si esas características fueran elogiables. ¿Se fijan? Esa es la visión de nuestro narrador y su forma de ver el mundo. Es importante porque de esa forma vamos a entender el filtro desde el cual está contado la historia. Así vamos a poder descifrar su verdadero contenido. Luego de presentarse a él mismo, nos presenta al resto de sus empleados. A dos escribientes, Turkey y Naipers, no sé cómo se pronuncia realmente, le voy a dejar aquí los nombres, y al chico de los recados de 12 años llamado Ginger Nut, de los cuales hace en esta historia una profunda descripción de sus apariencias y hábitos, pero lo hace desde la perspectiva utilitarista, desde esa visión que yo les contaba. Desde su mirada metódica nos cuenta, por ejemplo, las transformaciones que tienen estos empleados durante la jornada laboral. Nos cuenta, por ejemplo, cómo aspectos tan humanos como la irritación y el mal humor los invade a ciertas horas del día, pero lo cuenta en función del trabajo que hacen. Es decir, no piensa que el trabajo afecta la salud de sus empleados. No piensa que ese trabajo monótono, que los abruma y los encierra en una oficina, les provoca ciertos malestares, sino que él cree que estas características tan humanas como irritarse o estar de mal humor afectan negativamente el desempeño de estos empleados. Estos rasgos humanos, para él, son un problema, porque hacen que sus empleados cometan errores en los documentos que copian. Es la mirada, la perspectiva de un amante del sistema. Y lo cuenta todo de una forma muy caricaturesca, lo que me recordó mucho a Dickens. Cuando Dickens, por ejemplo, quiere hacer notar algo, quiere hacer notar un tema importante, ¿qué es lo que hace? Recurre a la caricaturización de los personajes, y es justamente lo que hace el narrador de esta historia. Aquí el abogado no está preocupado de los problemas humanos de su personal por nobleza, sino solo en la medida de cómo estos afectan su desempeño laboral. En el fondo, le molesta que no sean máquinas perfectas de copiar, le molesta que su humanidad se interponga en el mero acto de copiar documentos. Hoy ya no es un problema, hoy hay fotocopiadoras. El ideal de ese tiempo es que los escribientes fueran fotocopiadoras. De esta forma vemos claramente la posición de Melville. Vemos claramente lo que él sentía. Él creía que el ser humano, en su sociedad, se estaba convirtiendo en un engranaje más del sistema, en una cosa, donde se prefería que los empleados dejaran de lado todo lo que los hacía humanos para que ellos puedan encajar en el sistema. Hoy también pasa.
Hoy esto se disfraza en las ofertas de trabajo, por ejemplo, en esos avisos donde dice saber trabajar. Esperemos que pase el auto. En esos avisos donde dice saber trabajar bajo presión. Yo creo que varios se han encontrado con esos avisos cuando buscan trabajo. Es lo mismo, dejar nuestra humanidad de lado. No ha cambiado nada, solo la terminología. Menos mal, hoy hay fotocopiadoras y documentos digitales. Hoy este abogado sería feliz. Bueno, y llega un momento en la historia en que este abogado tiene un exceso de trabajo en la oficina y sus empleados no dan abasto y debe contratar un tercer escribiente. Y de esta forma aparece Bartleby. Vamos a leerles un fragmento. Dice: mi negocio fundamental, que consistía en buscar títulos, mediar y redactar documentos recónditos de todo tipo, había aumentado considerablemente debido a mi nuevo cargo en la Corte Suprema. Ahora había mucho trabajo para los escribientes y no podía presionarlos para trabajar más, por lo que me vi obligado a buscar ayuda adicional. En respuesta a mi anuncio, una mañana se presentó un joven que permaneció inmóvil ante el umbral de mi despacho. La puerta estaba abierta porque era verano. Todavía puedo ver aquella figura, pálidamente pulcra, lastimosamente respetable, incurablemente solitaria. Era Bartleby. Como es un nuevo empleado y el oficio de escribiente no es muy importante, el abogado no sabe mucho de él. De hecho, Bartleby se presenta al trabajo, como bien decía aquí, en respuesta a un anuncio. Y al abogado poco le importan sus credenciales. No las tomó mucho en consideración. Lo que le impulsa a contratarlo es su aspecto tranquilo, claro. Como le molestaba el carácter problemático de sus otros escribientes, un hombre que irradia paz, que irradia orden, le parece ideal. Fíjense lo que dice. Dice: tras unas breves palabras sobre sus credenciales, lo contraté, contento de tener entre mi cuerpo de amanuenses a un hombre de aspecto tranquilo que tendría un efecto beneficioso en el carácter frívolo de Turkey y en el fogoso Nippers. Nippers, no sé cómo se pronuncia. Pero se fijan, es decir, lo contrata desde su perspectiva utilitarista. Como lo ve tranquilo, le será útil, no solo para ejercer su función, sino también para contagiar de esa tranquilidad a los demás. Doble utilidad, todo un acierto. Lo ve tranquilo, con dominio de sus emociones, como un engranaje, lo ve como una cosa. Pero si nos fijamos bien y dejamos de lado la perspectiva de lo útil, vemos que Bartleby no estaba bien, algo no andaba bien con este personaje. Fijémonos bien lo que se dice aquí. Todavía puedo ver aquella figura, pálidamente pulcra, lastimosamente respetable, incurablemente solitaria. Estas características, el abogado las ve como orden, como control de sí mismo. Yo lo veo como una enfermedad. Algo le pasa a esta persona. Es un ser humano completamente vulnerable. Eso me inspira esta descripción, vulnerabilidad. Y eso se empieza a notar durante la estadía de Bartleby en la oficina. Su desempeño inicia bien, miren. ¿Dónde tengo algo? Dice: escribía en silencio, pálida y mecánicamente. Pero si lo pueden ver, dice pálida y mecánicamente, es decir, poco comunicativo, aislado, silencioso. Y luego, a medida que avanza la historia, poco a poco comienza este personaje a darle inconvenientes a su jefe, cuando se empieza a negar a realizar algunas tareas que le encomienda, con la frase: preferiría no hacerlo. De esta forma nos podemos dar cuenta como lectores que este personaje ya venía desde su anterior empleo o ya arrastraba desde su vida un problema el cual no conocemos
que nunca conoceremos al final, porque poco se sabe de Bartleby. Solo sabemos que algo le pasa. Y él venía también con un empleo anterior que no lo vamos a saber hasta el final del libro, no se los puedo adelantar. Pero después que te enteras de todo, entiendes que ya venía en un proceso de autodestrucción, de desmoronamiento. Y esta frase, preferiría no hacerlo, es la frase que nadie olvidará después de leer esta historia. La frase que el personaje le dice a su jefe cada vez que no realiza una tarea que le encomienda, la cual dice mucho de su padecimiento interior. Bartleby no dice no lo haré con violencia, no dice no quiero con ánimo de holgazanería. Su respuesta, preferiría no hacerlo, es cortés, es amable, es dócil, es educada y mansa. Inspira mansedumbre este personaje, a tal punto que sorprende y descoloca a su jefe. A este abogado que no comprende a este hombre, no lo comprende. A ver, leamos alguna cita. Con cualquier otro hombre me hubiera dejado llevar por la más terrible ira, hubiera evitado las explicaciones y lo hubiera arrojado ignominiosamente de mi presencia. Pero había algo en él, en Bartleby, que no solo me desarmaba, sino que de una forma misteriosa me conmovía y me desconcertaba. A menudo lo describe él siempre está describiéndolo. Lo ve, dice, con su cadavérica indiferencia caballerosa, pero al mismo tiempo firme y seguro de sí mismo. Un hombre que parece en completo control, pero que de alguna forma él es muy cortés con los demás, con la demás gente, con todos. Y dice, de hecho, era su asombrosa mansedumbre lo que no solo me desarmaba, sino que me acobardaba. Claro, él quería despedirlo, echarlo, pero había algo que se lo impedía. Preferiría no hacerlo. Volvemos a esta frase. Preferir es una afirmación y Bartleby prefiere no hacerlo. Es decir, aún tiene voluntad. A pesar de ser un hombre solitario, manso, aislado, que parece caerse a pedazos y que se encuentra profundamente desconectado del mundo, que parece que si tú lo empujaras a hacer algo, él se movería por inercia automáticamente, pero no. Él aún tiene voluntad, tiene la voluntad de elegir y elige no hacerlo cuando le encomiendan algo. Él dice, preferiría no hacerlo, no hacer lo que otros quieren y elige, prefiere su más íntimo deseo, se elige a él mismo y no obedece las órdenes de los demás, del mundo exterior. A partir de este punto comprendemos que Bartleby está cada vez más desconectado del mundo en que todos los demás viven. Él se encuentra en otro lugar, uno interior, y pierde poco a poco, a medida que transcurre el relato, la comunicación con el mundo utilitarista, donde se trabaja por dinero, donde se trabaja para comer, donde se trabaja para encajar, pero él prefiere no hacerlo. Esto preocupa al abogado e intenta por todos los medios comunicarse con su empleado. Hace todo lo que su propia esencia le permite. Es un hombre que se formó con los ideales del sistema y aunque quiera hacer todo lo posible para ayudar a Bartleby, no sabe cómo entablar una comunicación con él. No es que no quiera, es que simplemente no puede, porque su universo solo gira en torno a la lógica del mercado y a las leyes de la razón. Fíjense bien. Esto es un detalle, es un pequeño detalle. Empecé a razonar con él. Razón. Empecé a razonar con él. Ese es el camino que elige el abogado y el único que puede transitar. Porque es el camino en el que se crió él mismo. Creció en ese camino. No conoce otro. Por lo tanto, están en caminos diferentes, que no pueden conectarse, porque el jefe intenta llegar a su empleado por la vía equivocada, que es la única que conoce, y por ese camino jamás podrá tocar el alma de su empleado. Y el mismo abogado lo sabía, él lo sabía, que comunicarse por el camino de la razón era un callejón sin salida, pero no conocía a otro.
Aquí lo dice, él se da cuenta de que algo le pasa a su empleado. Y dice, la felicidad busca la luz y así deducimos que el mundo es alegre. Sin embargo, la desdicha se esconde y de ahí deducimos que la desdicha no existe. Es una bonita reflexión. Aquí hay otra, dice, yo podía procurar socorro a su cuerpo, pero no era el cuerpo lo que le dolía, era su alma la que sufría y yo no podía llegar a su alma. Está clarísimo que este abogado no sabía cómo llegar, cómo conectar con su empleado. Están en Wall Street, un lugar lleno de seres humanos, rodeados de gente. Pero Bartleby estaba profundamente solo. Aquí hay otra frase. De inmediato me cruzó este pensamiento, qué miserable soledad y qué falta de amistad se ponen de manifiesto aquí. Su pobreza es grande, pero su soledad es terrible. Él es el único espectador de una soledad que ha visto poblada de vida. Precioso, pero triste. El abogado no cuenta con las herramientas para ayudar a su empleado, pero tampoco intenta ir más allá de su limitada mediocridad. Cuando su propio prestigio se ve involucrado, sigue con pie firme en el camino de la razón, primando su individualismo y materialismo. Por lo que su reacción final en el relato responde a lo que él ya nos contaba de él mismo. Él no deja, él no cambia, no sale de su mundo. Lo que él nos contaba es lo que él sigue siendo durante toda la novela. Le gusta el orden, la comodidad, el método. En el fondo, no se preocupa de Bartleby por razones humanísticas. No es por eso que se preocupa por su empleado. Se preocupa porque este personaje está alterando su tranquilidad, su vida ordenada, su orden social. Es la misma mirada que al principio tiene de sus otros empleados. Los quiere como máquinas, pero le molesta descubrir que son humanos. Le incomoda la humanidad de los demás. Y Bartleby es el peor de todos porque decide parar en un mundo donde nadie puede detenerse. Decide dejar de participar del sistema. Por lo tanto, ya no es útil, ya no sirve como pieza. Es un error, es una pieza descompuesta. El mundo sigue corriendo y Bartleby permanece callado y quieto, mientras que en Wall Street nadie calla ni se detiene a su alrededor. El gran problema que se le genera a este abogado es que Bartleby decide parar en medio de su estadía como trabajador en su oficina. Es una pieza que se desconecta y deja de funcionar de golpe. Sorpresivamente, claro, porque no notaron desde un principio su proceso de desmoronamiento. No es que Bartleby planeara hacerlo así. Es su alma la que no puede más. Se desconecta en ese momento y se rompe tal cual lo haría un engranaje desgastado. Justo cuando formaba parte del cuerpo de escribientes de este abogado. Y eso le causa un problema a nuestro narrador. Por eso hago tanto hincapié en que este personaje es tratado como una pieza mecánica y que a la vez representa a todos los trabajadores de aquella época, porque solo las piezas que son parte de una maquinaria se rompen en pleno funcionamiento. Eso es lo que le pasa a este personaje. ¿Y qué se hace con una pieza que se rompe? Se saca y se reemplaza. Pero aquí está lo que nos hace cuestionarnos. Melville, ¿qué pasa cuando esta pieza que queremos cambiar y reemplazar y no podemos, es humana? ¿Qué hacemos cuando es humana? Esa es la pregunta. Por eso la historia tiene esos toques tan kafkianos, tan absurdos, porque lo normal es que un ser humano resista un poco y luego abandone su empleo o espere hasta que termine su contrato. Pero Bartleby pierde su conexión con la realidad justo en ese momento y ya no hay más, ya no vuelve de ahí, no hay retorno. Justo en medio de un trabajo. Y de una manera brutal, es brutal.
Eso es lo que hace a este relato tan, pero tan nihilista. ¿Quién nos describe en este relato Melville? No creo que sea casual la elección del oficio de escribiente. Yo creo que es clave para compartir sus ideas. El oficio de escribiente era aburrido, monótono, de una completa falta de creatividad. Era un oficio mecánico. Te convertías en una cosa sin esperanza de progresar, de prosperar, ni de realizarte. Un escribiente tenía una vida vacía. En el fondo, este tipo de empleos eran los que predominaban en aquellos tiempos, y todavía predominan, que sumían a las personas a ser meras piezas para el correcto funcionamiento de la sociedad. Personas que, a pesar de trabajar todas juntas, se encuentran terriblemente solas, aisladas, incapacitadas para comunicarse, incapacitadas para los afectos. No hay espacio para lo irracional, y lo irracional era lo único que podía tocar el alma de Bartleby. Por lo tanto, frente a esta vida vacía, mecánica, repetitiva, Bartleby prefiere no hacerlo, decide parar y prefiere negar esa vida. Prefiere no seguir, porque los valores de la sociedad utilitarista, muy bien representados en el abogado, están por sobre la vida misma, por sobre la vida humana. Y Bartleby, el escribiente, prefiere despreciar una vida vacía, prefiere no hacerlo. Le han quitado todo, menos la voluntad de elegir. Este libro puede tener muchas interpretaciones. La mía es solo una de tantas. Hay muchos vacíos de información que Melville me hace pensar que los deja a propósito, ya que a Bartleby solo lo conoceremos por sus acciones, que son descritas por el narrador, y no sabemos nada más de él. Pero podemos intuir por pequeñas pistas la vida que él tenía. En el fondo, Melville sabía que no tenía que contarnos todos los detalles, porque contar todo, el paso a paso de cómo llega a ese extremo su personaje, es seguir el camino de la razón. Y jamás, pero jamás llegaríamos al alma de su personaje por ese camino. Bueno, espero que les haya gustado la reseña y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos.